Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, Richard Arrieta, por aceptar esta invitación para compartirnos tu conocimiento sobre administración de riesgos en medio de la pandemia y post-COVID. Gracias a los participantes que se están uniendo progresivamente a esta reunión. Este webinar está diseñado o está basado en que Richard nos va a compartir parte de su experiencia, parte de su conocimiento en el manejo, en la administración de riesgos desde sus diversas aristas, riesgos financieros, riesgos de crédito, de liquidez, las diversas estrategias que se pudieron haber tomado en medio de la pandemia, las estrategias que actualmente en el sistema financiero del Ecuador se pueden estar tomando de tal forma de que se le haga frente a esta situación, a esta pandemia a nivel mundial. Richard es economista, máster en seguros y riesgos financieros de la SPOL, es especialista en riesgo y tiene una amplia experiencia en administración de riesgos integrales. Richard, muchas gracias por la invitación. Estás en tu casa, por favor, podemos iniciar con la reunión. Bueno, pues Félix, ¿cómo te va? Muy buenas noches. En primer lugar, te agradezco muchísimo por esta invitación y bueno, pues a todos los que ya estamos conectados a esta hora, pues les agradezco de antemano por acompañarnos en esta noche. Tú me dirás si comparto una presentación que les he preparado o esperamos un momento, no sé, estoy a tu Sí, orden. podemos iniciar, por favor. Te he dado los roles para que puedas compartir la pantalla. Ok. Listo, ¿me confirma si estamos viendo la misma pantalla? Hola. Sí, por favor, Richard, sí lo alcanzo a ver, sí se está transmitiendo. Listo. Buenas noches con todos. Bueno, como ya Félix me facilitó una muy amplia presentación, pues mi nombre es Richard Arrieta, actualmente soy el jefe de la unidad de riesgos de Banco Delban. Ya llevo aproximadamente 8 años de experiencia administrando riesgos financieros y bancarios en banca privada. Y básicamente es de eso lo que venimos a hablar en esta noche, pues. Básicamente, ¿qué rol juega la administración de riesgos tras esta pandemia, esta emergencia sanitaria que vivimos actualmente en el Ecuador? Pues bien, básicamente de lo que vamos a hablar en esta noche es del análisis del impacto que ha tenido esta pandemia, las decisiones que se deben tomar desde antes por medio de la previsión y durante este periodo pandémico y posterior para la reactivación, siempre pensando bajo riesgo, ¿no? Tenemos un breve análisis económico de la situación actual. Sabemos que los 4 riesgos principales que se administran comúnmente son el riesgo de crédito, liquidez, mercado y operativo. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, pues nos vamos a concentrar en estos dos, en el riesgo crediticio y el riesgo de liquidez. Vamos a comenzar en primer lugar hablando un poquito de la banca, quienes estamos más acostumbrados a esta jerga de administración de riesgos, pero quiero también hablar y orientarlo a toda clase de empresas, ya que Betamétrica tiene una amplia gama de clientes en todos los sectores, pues no, y no quisiera solo concentrarme en la banca. Retos para la administración de riesgos, la administración financiera en general, porque vamos a conversar un poquito acerca de esto de administrar riesgos, que no es solo de bancos, como muchas personas creen, y pues determinar pues, unas pequeñas conclusiones, unas pequeñas recomendaciones a partir de aquí. Bueno, comencemos. Entonces, cuando hablamos de riesgo, básicamente hablamos de tomar decisiones a partir de conocer la probabilidad de que ocurra un evento malicioso.
Es decir, tomamos decisiones en base a una perspectiva de un evento que pudiese o no ocurrir, y este es cuantificable, su probabilidad es cuantificable en el tiempo, su impacto es determinable en base a la exposición que tengo a dicho riesgo, y en base a ello, pues, revisamos, pues, ¿qué tenemos como mitigante para si sucede, si se materializa este riesgo? Y en base a esto, pues, tomamos una conclusión. ¿Qué conclusión podríamos llegar? Aceptar el riesgo, dado que la rentabilidad que me ofrece lo amerita, disminuirlo porque pese a que el riesgo, la rentabilidad es aceptable, pues el impacto podría ser demasiado alto, entonces habría que disminuirlo, reducirlo, bueno, aquí estoy redundando, compartirlo, como por ejemplo con seguros, o eliminarlo. ¿Qué quiere decir eliminarlo? Pues básicamente salir de la posición que está generando riesgo. Y en base a esto, pues, en base a la decisión que se ha tomado, pues, generar mitigantes nuevos, controles mejorados que permitan, pues, disminuir el riesgo a su mínima expresión posible. Ahora, ¿qué es lo que también existe en el mercado, en las finanzas? Es la incertidumbre. La incertidumbre, a diferencia del riesgo, son probabilidades no calculables. Es decir, tomar una decisión bajo riesgo es tomar una decisión en base a tener información de una probabilidad de ocurrencia. En cambio, tomar una decisión en base a incertidumbre, pues es prácticamente guiarse por una corazonada, por la experiencia, o por simplemente una decisión por un método empírico, pues no poco numérico o poco consistente con una distribución de probabilidades. Entonces, evidentemente, también podríamos no conocer el impacto, ¿verdad? Un ejemplo que yo sé poner es, si yo quiero hacer una apuesta, puedo apostar a una moneda, a cara o sello, y puedo apostar mi sueldo. Entonces, conozco la probabilidad, que es 50%, y conozco el impacto, que es un sueldo. Eso es tomar una decisión bajo riesgo. Tomar una decisión bajo incertidumbre sería algo parecido como apostar lo que está dentro de un cajón sin abrirlo y apostar a que el color que va a ser el próximo carro que pase enfrente de mis ojos. Entonces, se puede tomar una decisión en base a incertidumbre, sin embargo, lo que va a darnos el apoyo para tomar esa decisión va a ser la experiencia. En este ejemplo podría ser, si yo conozco la estadística de colores de carro, pues podría saber que hay más carros rojos en Guayaquil y sabría yo que hay más probabilidad que el carro que pase es rojo, pero no sabría de cuánto fuera esa probabilidad ni qué tan acertada sería la decisión. ¿Listo? Entonces, evidentemente, también podríamos no conocer el impacto, no tenemos mitigantes para si se llega a materializar el problema, y por ende, igual se deben tomar conclusiones, pero las conclusiones ya no van a ser del todo acertadas. Listo. Entonces, evidentemente, la incertidumbre crea que el riesgo, se conoce como riesgo a la combinación de esta probabilidad y este impacto, sea más alto. Es decir, mientras más certeza haya de lo que se está analizando, pues el riesgo va a ser menor. Mientras más incertidumbre haya, es decir, mientras menos se conozca probabilidad de impacto, pues el riesgo será mayor. Ahora, ¿existen eventos bajo incertidumbre? Por supuesto. Mientras nosotros en administración de riesgos nos dedicamos a tratar de analizar y encontrar la distribución de probabilidades de un evento y de mediante ello conocer las pérdidas probables, las más probables, como es la pérdida esperada, o la inesperada, que es la menos probable, pero posible, o las pérdidas imposibles, que eso es analizar bajo riesgo, ¿no? Una vez que nosotros tenemos esta información, categorizamos los riesgos en base a su impacto, ¿no? A su combinación probabilidad e impacto en riesgos bajos, medios y altos, y en base a ello tomamos las decisiones que hablamos hace un momento. Ahora, la incertidumbre, donde no tenemos nada de lo que acabo de mencionar, ¿qué podemos hacer?
Ustedes dirán, pues bueno, entonces si yo soy administrador de riesgos y tengo un evento de incertidumbre, pues no es riesgo, no hago nada, entonces no puedo hacer nada, entonces listo. Tenemos que hundirnos todos. Pues no. Hay un punto medio, hay un lugar, hay una zona, hay una táctica, una estrategia, una forma en donde convergen las decisiones bajo riesgo y las decisiones bajo incertidumbre. Y es la previsión, ¿verdad? Previsión es básicamente ahorrar pan hoy para poder comer mañana. Dicho en términos morochos, es no sé qué va a pasar mañana, pero sé que algo puede pasar. Y entonces, pese a que no sé qué va a pasar, no sé con qué probabilidad vaya a pasar esto, y no sé en cuánto me va a impactar, aún así no significa que no pueda tomar las previsiones que permitan mitigar ese impacto en caso de que se dé. ¿Por qué he tocado yo este tema? Pues básicamente porque yo considero, una conclusión muy mía, que el COVID, la pandemia que estamos viviendo, es la situación de incertidumbre perfecta. Es decir, nosotros, por más econometristas y estadistas que seamos, no sabemos qué va a pasar mañana. No conocemos en el ámbito médico aún, no conocemos del todo el virus, no conocemos el impacto de nuevas cepas, no conocemos qué tan capaz es el ser humano de adquirir inmunidad, etcétera. Son muchas cosas que desconocemos. Por ejemplo, si en América Latina en América Latina estamos acostumbrados ya a crisis. Hemos tenido algunas crisis ya durante bastante tiempo. Hola. Listo, durante bastante tiempo. ¿Me ayudan, por favor? Un micrófono por ahí. Pero en este caso del COVID-19, algo que no esperábamos es que la crisis venga por un triple shock. Podrían algunos analistas y más especialistas en el tema, pues podrían decir, no son 3, son 5, 6, 7 shocks, pero yo he recalcado estos 3. Por ejemplo, un shock económico-financiero, caída de los precios de los commodities. Ecuador, un país tan dependiente del petróleo, pues hemos tenido durante esta pandemia precio negativo, algo que al menos durante lo que tengo de vida, pues nunca lo he visto. Obviamente decremento de la competitividad, porque sobre todo durante el inicio de la pandemia, el dólar se apreció contra otras monedas vecinas de manera gigantesca, y evidentemente pues nos hace menos competitivos en el mercado de exportaciones. Decremento de la liquidez, evidentemente, al estar cerradas las fronteras, pues no ingresa liquidez, no ingresa efectivo del exterior. Presión a los sistemas sanitarios, evidentemente también es un tema social, en donde nuestros hospitales no abastecieron la cantidad de personas infectadas. Y lo que más me preocupa, o al menos lo que más se debe analizar por parte de los que hacemos banca, los que hacemos riesgos, pues amenaza a la cadena de pagos. Evidentemente el gobierno se comenzó a atrasar con los pagos a los servicios públicos, con pagos a los servidores públicos, eso por el lado económico. Por el lado de la oferta, y esto es lo que yo decía, ¿no? Una crisis financiera, tenemos un ejemplo del 2008, una crisis de oferta tenemos de ejemplo del 2016, pero por ejemplo una crisis donde se hayan convergido las dos, pues yo no recuerdo alguna. Y en este caso son las 3. De oferta, pues tenemos disminución en la productividad, evidentemente, porque cerramos todas las fábricas, no solo a nivel país, sino todo comenzó en China. Y evidentemente China es una máquina de la producción, creo que es el mayor productor y es el mayor exportador del mundo y es el mayor importador de materias primas del mundo. Entonces, imagínense el shock de oferta que tuvimos. Incremento de los costos de producción, evidentemente al cerrar las fábricas, pese a no estar produciendo, pese a no estar vendiendo, igual tienen costos fijos que cubrir y evidentemente eso incrementa los costos de producción.
al incrementar el costo fijo y disminuir las ventas, la producción, perdón. Evidentemente, todas las empresas tuvieron presión en su flujo de efectivo para cubrir sus vencimientos, sus captaciones, sus pasivos, y otra vez amenaza a la cadena de pagos. Pues asimismo, como el gobierno pues tiene falta de efectivo para cubrir sus gastos públicos, su gasto corriente, pues las empresas también tienen amenaza su flujo de efectivo y por ende amenaza la cadena de pagos por falta de efectivo, falta de dinero para pagar. Y en la demanda, pues ya el común denominador de la mayoría de las personas, pues las restricciones a la movilidad, disminución del turismo. Sabemos que nosotros recibimos mucho turismo durante todo el año en las diferentes etapas, gracias a que somos un país multiétnico y multiestación. Disminución en el ingreso per cápita, la mayoría de hubo demasiados despidos, incrementó el desempleo o al menos el empleo no adecuado. Y evidentemente, una vez más, amenaza la cadena de pago. Pues no, cuando no hay dinero, pues alguien tiene que dejar de cobrar. Y ahí es donde me quiero enfocar más adelante. Pero lo que sí quiero terminar una vez más es el tema de la incertidumbre. ¿Por qué considero que esto es un ejemplo de incertidumbre perfecta? Lo que están viendo en este momento en pantalla es la proyección del Fondo Monetario Internacional aquí me falta una lámina, parece que se me ha borrado, pero tenía yo la proyección del Fondo Monetario Internacional sacada en enero. No, sacada en enero. La misma que estás viendo, pero sacada en enero del 2020. En enero del 2020, el crecimiento mundial, según el Fondo Monetario Internacional, era del 3% para el mundo. De verdad no recuerdo las otras cifras, mil disculpas, parece que he borrado una imagen pensando que era repetida probablemente. Eso fue en enero. En enero, pese a que ya existía COVID-19, sabemos que el COVID-19 se llama así por el año cuando salió, allá en China, ya teníamos COVID-19 en enero y aún así el Fondo Monetario Internacional proyectaba crecimiento para el mundo del 3%. 3 meses después, o 2, porque esto fue el 14 de abril, 2 meses y medio después, la proyección cambia totalmente, se voltea totalmente la hoja y tenemos un decrecimiento proyectado por el mismo organismo, Fondo Monetario Internacional, del menos 3% para el mundo. Economías avanzadas como Estados Unidos y la zona euro, pues menos 6%. Y para América Latina, menos 5.2%. Esto fue en abril del 2020. En junio del 2020, tomando otro organismo, el Banco Mundial proyecta para el 2020 un decrecimiento mundial del 5.2% y del 7.2% para América Latina. En junio. Ahora, ¿qué dice en junio el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional dice para junio menos 4.9, o sea, en junio para el 2020, menos 4.9 para el mundo y menos 9 para América Latina. Entonces, si esto no es incertidumbre, ¿cómo es que las proyecciones de un mismo organismo cambian tanto en tan poco tiempo? ¿Y cómo es que entre dos organismos, ambos muy reconocidos, tienen proyecciones bastante diferentes? Menos 4.9 versus menos 5.2 y menos 7.2 versus menos 9.1, ¿verdad? Entonces, básicamente eso era lo que quería con estas láminas proyectar, y es que estamos en un evento de incertidumbre, y en un evento de incertidumbre lo que prevalece, o al menos lo que hace que seamos fuertes, es la previsión. ¿Qué dice el Banco Central? Vámonos a Ecuador. ¿Qué dice el Banco Central? El Banco Central dijo, aquí también... Permíteme un ratito, Richard, por favor. Sí, porque sí. Es importante lo que estás mostrando, porque para conocimiento de las personas que nos están escuchando,
la parte de la administración de riesgos no solamente es controlar el riesgo que puede ser inherente al funcionamiento de una institución, sino que conlleva a un bagaje de conocimiento que además de ser en términos financieros, también tiene que ser conocimientos económicos, y en este caso tú lo estás mostrando al explicar un poco el asunto de las cifras macroeconómicas y las proyecciones. Es importantísimo estar al día en eso. Sí, correcto. Acabo de ver que nuevamente he perdido una lámina. Déjame ver si de pronto este no es el último archivo. Y vuelvo a compartir. Dame un segundito, por favor. Mientras tanto, aportar un poco sobre lo que acabas de comentar, Richard. El tema de la revisión que hace el Fondo Monetario Internacional explica un poco entre sus líneas, que lo hace en base a que ellos como que se confiaron un poco en el encadenamiento productivo a nivel económico. Hicieron estas proyecciones basadas en ciertos supuestos de las crisis del 2008-2009, y por ese motivo hicieron esa revisión muy fuerte, y ellos mismos insisten en que sin claras políticas económicas que apunten al estímulo de la demanda agregada, podría ser que sea muy probable que esta revisión pueda ser un poco incluso más severa. Sí, correcto. Yo he estado actualizando las páginas que comúnmente reviso para estos temas, y de verdad que cambian casi que todas las semanas en las proyecciones, ¿verdad? Evidentemente no sacan el informe completo cambiado, evidentemente porque no saben si la siguiente semana van a tener el mismo resultado. Sí, no era el archivo final, es por eso que me faltaban láminas. Ahorita me confirman si ya están viendo la pantalla correcta, ¿no? ¿Sí? ¿Están viendo mi pantalla? Correcto. Listo. Entonces, esta era la primera lámina. Como vemos, según el Fondo Monetario Internacional, pues el mundo iba a crecer 3.3% en el año 2020. Eso era la proyección en enero del 2020. Listo. ¿Qué dice entonces el Banco Central? De nuevo me remonto a enero del 2020 y el Banco Central proyectaba antes del COVID un crecimiento para Ecuador de 0.7%. Es decir, mejor que el año pasado. El año pasado se mantuvo prácticamente igual al 2018, solo con un leve decrecimiento de menos 0.1, y decían, bueno, este año nos va a ir mejor. 2020 nos va a ir mejor. Esto en enero. ¿Qué dice ahora en mayo? Tiene resultados reales hasta el primer trimestre nada más. Me hubiese encantado que ya haya hasta el segundo trimestre, pero no los hay. Y tenemos un decrecimiento hasta ahora de menos 2.4. Richard, el ¿Sí? menos 2.4, bueno, nosotros en Betamétrica tenemos nuestro modelo Naucas, que se va actualizando mes a mes conforme el Banco Central proporciona las cifras macroeconómicas. Sí, correcto. La actualización del modelo Naucas con el PIB del primer trimestre, o sea, sin actualizar, nos daba 5% negativo para el segundo trimestre. Actualizando la información, o sea, haciendo un reproceso de la información con la última actualización de las cuentas nacionales del Banco Central, ese menos 5% para el segundo trimestre cayó al 8% negativo. O sea, más o En el menos para segundo que... trimestre. Sí, y hay que considerar una cuestión muy importante, Richard, que en nuestros modelos utilizamos diversas fuentes de información, el INEG, etcétera, SRI, cosas así. Pero lo importante aquí que hay que considerar es que, por ejemplo, el INEC todavía no publica, debido a la pandemia, no publica la NEMDU, la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, y una de esas variables nosotros utilizamos que es la variable de desempleo. Okay. Estimamos que para el segundo trimestre, incorporando esa variable que va a generar muchísimo ruido,
es muy probable que Correcto. para el segundo trimestre del 2020 la economía del Ecuador cierre en negativo, por lo menos en dos cifras. Oh. Sí, hoy al mediodía estaba escuchando una conferencia de un colega banquero en donde también él manejaba unas cifras del Banco Central, donde también reportaban para el año 2020 un proyectado menos 9% para Ecuador. Bueno, evidentemente el decrecimiento es por variación de las existencias principalmente y formación bruta de capital fijo, ¿no? Evidentemente, pues al no haber productividad, pues por ahí se fue el mayor deterioro, ¿no?, de esta pandemia. Entonces, este gráfico, que me imagino que lo han de haber visto muchas veces eh, en todos lados, es la variación del PIB interanual, y mi interés no es analizar el valor ni proyectar los resultados, como acá Félix es el especialista en estos temas. Lo que sí me considero que es mi fuerte es encontrar un patrón, ¿no? En ver un tema que analizar. Veamos solo estas 5, bueno, ¿cuántos años tengo aquí? Estos 10 años que acabo de poner aquí. Vemos claramente que en el 2003 tuvimos un shock, un bajón. Veníamos de arriba y bajamos. En el 2007 tuvimos un crecimiento que llegó hasta el 2008 a su máximo esplendor. Hubo crisis, la crisis inmobiliaria en el 2008, ¡boom!, abajo al 2009 nuevamente. La recuperación económica fue inmediata, seguimos creciendo hasta el 2011 y volvimos a decrecer hasta la crisis del 2016, crisis de oferta, que sabemos que los precios se vinieron abajo. Y ahorita nuevamente, en el 2020, pues ya Félix nos adelanta sus pronósticos, pues 2 cifras de decrecimiento. Entonces, lo que hablábamos al inicio, sí, no sé lo que va a pasar, pero sé que va a pasar algo. Se ve que va a pasar algo, siempre pasa algo. Entonces, evidentemente que aunque no lo sepa, aunque no sepa qué vaya a pasar, siempre la clave será la previsión. Entonces, ¿qué causa básicamente en la liquidez, en la cadena de pagos? Esta alta dependencia de los commodities, que es nuestro mayor fuerte en las exportaciones y es por donde entra el dinero fresco de afuera, pues esta dependencia pues hace que el gobierno esté prácticamente con las manos atadas. ¿Qué tiene que hacer la banca? Como hablé hace un momento y no les quise adelantar para guardar el suspenso, pues si el Estado no puede, porque su ingreso viene por los commodities, y los empresarios, nos vamos al segundo shock, el shock de oferta, tampoco pueden, no pueden pagar a sus empleados, no pueden pagar sus pasivos, y las personas comunes, la sociedad no puede, hay un shock de demanda, pues alguien tiene que no cobrar. ¿Se acuerdan que se los mencioné? Alguien debe no cobrar. Ese fue los bancos. Eso fue el rol que los bancos tuvimos que acoger. Les doy una prueba más de que pese a que no sepa lo que va a pasar, sé que va a pasar algo. Veamos, del lado izquierdo vemos la composición de la variación mensual de las reservas internacionales, que está en el primer lugar de los ingresos, los giros provenientes del exterior, dinero fresco traído de nuestros migrantes. En el cuadro de abajo tenemos la balanza de pagos 2019. Si bien es cierto, el rubro más importante son las exportaciones, evidentemente, pero las exportaciones menos las importaciones, es decir, el rubro bienes y servicios, es apenas 262 millones. Las remesas netas, es decir, enviadas menos recibidas, suman 2.643 millones de dinero constante y sonante entrando al Ecuador en el año 2019. Entonces, dinero en efectivo entrando al Ecuador, sosteniendo la dolarización. ¿Qué le pasó? Vemos en el gráfico en la esquina superior derecha. 1999, crisis, evidentemente la crisis que nos llevó a la dolarización,
pues comienza a crecer la emigración y por ende comienza a crecer el dinero recibido por remesas. Llega hasta su máximo tope en el año 2007, 2008, crisis en Europa. Evidentemente, el mayor destino de los migrantes fue Europa, evidentemente comenzó a bajar. Llega hasta su máximo punto en el año 2015, 2016, en donde tuvimos otra crisis, pero no afectó tanto a las remesas. Vemos que comenzamos a crecer y llegamos al máximo esplendor nuevamente en el 2019. Y vemos abajo las tasas de variaciones. Aquí podemos volver a ver los picos. Los picos que muestran el comportamiento del ciclo económico. El comportamiento que mencioné hace un rato de no sé qué vaya a pasar, pero sé que va a pasar algo. Así se comporta la economía. Hay tiempos de auge, hay tiempos de crisis. Entonces, previsión es saber que si estás en auge, tienes que ahorrar, porque el auge no dura siempre, para toda la vida. Siempre va a haber época de vacas flacas, en donde si preveíste, si tomaste las medidas preventivas en el tiempo de auge, pues no vas a aguantar el golpe de manera tan drástica cuando vengan las vacas flacas. Entonces, yo estoy halagando a la banca desde que hablé. Ahora lo voy a hacer con cifras. Ok. Ahora lo voy a hacer con cifras. En la esquina superior izquierda, pues tenemos las obligaciones con el público, es decir, los depósitos. He querido coger únicamente la banca privada para quitar este sesgo de la banca pública, porque sabemos que tienen otros objetivos, pues no, los objetivos no son tanto de intermediación y podrían sesgar un poquito las cifras, ¿no? De lo que quiero mostrar sobre todo. Entonces, evidentemente, vemos que tenemos el pico más alto entre febrero y marzo, ¿verdad? Y obviamente con la pandemia, pues hay un decrecimiento. El decrecimiento más amplio se llega en abril del 2020. Sin embargo, este nivel de depósitos que llegamos al más bajo en abril del 2020 es muy superior al de abril 2019. Y pese a eso, se ve el repunte en mayo del 2020. Me hubiese encantado tener las cifras a junio para mostrarles que evidentemente, estoy totalmente seguro, esto vuelve a crecer en junio, probablemente hasta llegar a los niveles que estábamos en marzo o aproximadamente. Entonces tenemos que entre enero y abril del 2020 la banca privada acumuló una disminución en depósitos de 584 millones de dólares. Pero esta situación fue revertida en mayo, creciendo 235 millones de dólares. Es decir, todavía no recuperamos todo, pero gran parte se recuperó en mayo. Vemos las tasas de variación. Evidentemente es estrepitosa el decrecimiento en abril y en mayo, perdón, en marzo y en abril, pero en mayo se tiene un repunte, ¿no? En abril, el mes más crítico de la pandemia, reportó un saldo de depósitos de 32.9 mil millones, presentando un crecimiento de 1.162 millones. Mayo, mes de recuperación, presenta un saldo de 33.15 mil millones, creciendo 1.650 millones. Entonces, vemos que básicamente el crecimiento de mayo fue básicamente en depósitos a la vista, es decir, cuentas de ahorros y cuentas corrientes. Ahora, básicamente los depósitos son el fondeo de los bancos. Aquí tenemos un gráfico de la serie de fondos disponibles. El fondo disponible en la banca es lo que se conoce en una empresa comercial privada como el efectivo, ¿no? Es la cuenta efectiva. Entonces vemos que evidentemente el shock con la disminución de los depósitos hace que en marzo haya una caída estrepitosa del efectivo. Sin embargo, para abril y mayo se llega a tener niveles de liquidez, es decir, efectivo constante y sonante en las bóvedas de los bancos, incluso superior a los niveles que teníamos antes de la pandemia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Esta recuperación, esta capacidad de reacción se llama previsión.
Esto se llama tener planes de contingencia, esto se llama tener fuentes de fondos líquidos emergentes, esto se llama tener reservas mínimas de liquidez, pese a que los bancos, dado a que tuvimos que asumir la responsabilidad de proteger la cadena de pagos, hicimos diferimientos de cuotas prácticamente a toda la cartera. Y una vez conociendo evidentemente cómo estaba la situación y que evidentemente era una acción que debíamos hacer para proteger la cadena de pago. Entonces, ¿qué atrajo esto? ¿Qué sucedió con esto? Evidentemente, en cuanto a liquidez, tenemos que se mantienen niveles saludables y adecuados, recuperándose evidentemente del shock que hubo entre marzo y en marzo, ¿verdad? Pero recuperándose de manera prácticamente inmediata en abril y mayo. Tenemos el indicador de liquidez de corto plazo en niveles incluso superiores a los de años anteriores. La suficiencia patrimonial, si bien es cierto, disminuye, como lo ven acá, ¿verdad? Esto es básicamente porque se incrementaron los activos inmovilizados. ¿Qué son los activos inmovilizados? Los activos que no generan una ganancia, una rentabilidad. Evidentemente, ante un crecimiento de la cartera vencida, pues los activos inmovilizados, que es el denominador del indicador, crecen. Pero no solo eso, el elemento del numerador del indicador es el resultado, la utilidad y el patrimonio del banco. Entonces, evidentemente, esto también decreció y lo podemos ver en los gráficos de abajo. Tenemos un ROE que cae estrepitosamente entre mayo y junio, un ROA que sigue la misma tendencia, y los márgenes de intermediación contra el patrimonio, contra el activo y contra el pasivo, pues exactamente el mismo comportamiento. Es decir, la banca sacrificó rentabilidad, sacrificó márgenes de ganancia para mantener la liquidez y la solvencia. Ahora, eso del lado derecho del balance. Ahora del lado izquierdo. Bueno, de los dos lados tuvimos los fondos disponibles, que también es del lado izquierdo. La cartera. Evidentemente, durante abril y mayo hubo una contracción de los niveles de cartera. Todo esto es banca privada, nada más. Solo incluye banca privada. Hubo una contracción de los niveles de cartera bruta en la banca privada, y es porque evidentemente hubo una menor colocación de créditos. Incluso, pese a que no se cobraron los créditos, es decir, hubo menos amortizaciones de lo normal, igual, al haber una escasa o casi nula colocación de créditos, pues durante estos meses, la cartera tiende a decrecer. Entonces tenemos que entre enero y mayo la banca privada ecuatoriana acumuló una disminución en cartera bruta de 1.165 millones de dólares, pese a los diferimientos que mencioné. Eso del lado superior. ¿Qué tenemos con una disminución de la cartera? Pues evidentemente una disminución en la generación de intereses. Lo que hablábamos, menor rentabilidad. En el lado inferior tenemos el comportamiento de las provisiones constituidas por cartera de crédito. Vemos que el comportamiento de este rubro es totalmente opuesto al de la cartera. Y esto se llama previsión. Nuevamente, vemos que la banca, pese a que está generando menos ingresos, continúa incrementando su nivel de provisión para cubrir las pérdidas por riesgo de crédito. Tenemos que en el año 2020 las provisiones para el riesgo de crédito crecieron 225 millones de dólares. Como un poquito de contabilidad bancaria, pues las provisiones por cartera de crédito, el crecimiento en provisiones por cartera de créditos va directamente al PIG como un gasto. En marzo, con las medidas que se hizo, con diferimientos, con refinanciamientos, con reestructuraciones, se logró disminuir el indicador de morosidad, pero como vemos, para mayo pues vuelve a tener un crecimiento, y creo yo que los niveles de morosidad se van a mantener similares al de mayo para los meses de junio
y julio, y ya para agosto pues creo que sí vamos a tener un deterioro constante del indicador de morosidad, dado que se comienzan a acabar estas medidas de diferimientos, refinanciamientos y reestructuraciones, y no creo que para esa época ya la economía esté funcionando de manera adecuada. Richard, Sí, dígame. disculpa que te interrumpa para hacerte una consulta. A Por ver, supuesto. para entender un poco el asunto, bueno, sabemos que el tema de la cartera vencida, según lo que dice la normativa, lo que había establecido es que las personas podían avisar o el banco podía comunicarse, los bancos podrían comunicarse con las personas para que no caigan en vencido, ¿no es verdad? Entonces Correcto. podría darse de que en ese interín de marzo, abril, mayo, quizá junio, al no caer en vencida una persona, ¿no verdad? O empresa, etcétera, sino que pasa por una situación de reestructuración o de refinanciamiento, ¿cierto? Podría generar un falso positivo en términos de que justo en ese periodo la cartera mejoró. Sí, eso es exactamente lo que me refería. Si ves este pico bajísimo, en abril, esto es por eso, básicamente. Ya. Esto es totalmente ajeno a la realidad, dado que evidentemente la cadena de pagos en el shock de oferta y en el shock de demanda, pues hace que las personas, los deudores, no tengan cómo pagar. Y como a los bancos, como lo mencioné, nos tocó aceptar digamos, la responsabilidad de ser al que no le van a pagar, pues esta morosidad no es real. No es Ya. real, al menos en el sentido económico, porque en el sentido Ok, porque contractual es real, porque no refleja el hábito de correcto, pago normal. Ok, correcto, desde el punto de vista económico, porque desde el así es. punto de vista contractual, pues las personas no pagaron porque el banco les dio esa posibilidad de no pagar. ¿Me hago Ahora entender? bien, perfecto. Ahora bien, mira, me da la impresión, analizando un poco los indicadores macroeconómicos, me da la impresión, como tú bien lo mencionas, de que se va como que se va a desplazar el efecto que efectivamente hubiera sucedido si no se hubieran tomado las medidas de refinanciamiento o reestructuración. ¿Qué quiere decir? Que es muy probable que quizás este mes, en los siguientes 2 o 3 meses, la cartera empiece a deteriorarse. Sí, es exactamente lo que Ok, yo proyectaba. Te indicaba que, según lo que yo considero, ese indicador del 3% que vemos en el gráfico primero, pues se mantenga en niveles similares hasta agosto aproximadamente, que me imagino es cuando se van a terminar estas medidas de la superintendencia de bancos, y probablemente a partir de ahí el incremento en mora va a ser paulatino a llegar hasta niveles probablemente comparables con 2016 o hasta peores de 2000. No, sí, 2016 fueron los peores que con el terremoto. ok. Listo. Vemos el lado izquierdo, como les indicaba, el indicador de morosidad, que es cartera vencida más cartera que no deben intereses, sobre cartera total, y en la parte de abajo la cartera vencida únicamente, ¿verdad? Obviamente siguiendo los dos prácticamente el mismo comportamiento. Y del lado derecho, pues el indicador de cobertura de provisiones. Como les mencionaba, las provisiones han ido creciendo todos los meses para la banca, incluso durante pandemia. Tenemos un decrecimiento en el último mes, pero es producido por el incremento de la cartera improductiva, no de la cartera morosa, no por el decremento de las provisiones, porque como vimos, las provisiones crecen todos los meses. Esto hace, todo lo que he explicado, hace que nuestro margen o el margen financiero de la banca se disminuya. Y dado que los gastos operativos se mantienen, pues tenemos que la banca incrementa su ratio gastos sobre margen. ¿Qué es lo que quiero concluir con esto? Que la banca sacrificó rentabilidad, sacrificó eficiencia por salvaguardar liquidez y solvencia. Entonces, ya llegando a mis conclusiones,
En primer lugar, lo que he repetido durante toda la charla, previsión, ¿verdad? Creo que tenemos una banca fuerte, me he concentrado en la banca, tenemos una banca fuerte o al menos una banca responsable, una banca que ha aprendido la lección, ¿verdad? De otras crisis y ha sabido mantener las medidas de prevención, de previsión, de reservas, de provisiones, de fuentes de líquidas emergentes, de planes de contingencia para saber sobrellevar pues esta clase de crisis que aunque no tenga precedentes, incluso leía en ciertos posts, esto no es comparable ni siquiera contra la Gran Depresión, aunque no tenga precedentes, pues hace que el golpe, aunque duele, sea menor al que hubiese sido si no hubiese habido previsión. Segundo, proyección. Es decir, los indicadores que acabamos de ver, evidentemente nos hacen concluir que la banca va a cerrar con menores niveles de rentabilidad este año, menores niveles de eficiencia, ¿verdad? Menores niveles de cobertura de provisiones, porque pese a que las provisiones crezcan, las pérdidas van a crecer mucho más. Menores niveles de liquidez, porque pese a que tengamos fuentes líquidas emergentes, que mantengamos depósitos, algo que me olvidé de mencionar, parte fundamental del crecimiento de los depósitos fue el incremento de las tasas de captación. Para poder hacer atractivos los depósitos, pues los bancos tuvimos que subir las tasas de interés para atraer las captaciones del público, al menos de los sectores ganadores, los que sí tenían dinero para ahorrar. Y obviamente eso genera pues más costos de costo financiero, pues y por ende menos ganancias. Y todo esto pues se basa en una proyección. Pues si mi proyección estaba en crecer 15% este año, pues probablemente ya esa proyección se haya ajustado a una realidad que ya dependería de cada institución financiera. Diversificación de las fuentes de ingreso y de financiamiento. Gran parte de la eficacia de los negocios financieros es la diversificación de los fondos, de la diversificación de las fuentes de negocio, de las líneas de negocio, ¿verdad? La mayoría de los bancos tenemos inversiones, tenemos cartera, tenemos factoring, tenemos, bueno, tenemos servicios financieros de tarifa básica, de tarifa diferenciada, diferentes fuentes de ingresos que de una forma u otra pues tratan de cubrir estos baches que se generan en ciertos sectores por las diferentes crisis que se podrían o no generar en el tiempo. Y todo básicamente se resume en que el ciclo económico, toda la vida ha sido así, desde que he estudiado economía, he visto el mismo ciclo económico, periodos de abundancia, periodos de escasez, periodos de recesión, y siempre se repiten. Es más, algunos estudios indican que en América Latina está entre aproximadamente 10 años, y no me parece tan desacertada la conclusión, y lo podríamos analizar. Año 98, pues crisis, año 2008, crisis en Europa, y año 2019, crisis, coronavirus, ¿no? Bueno, el último no fueron 10 años, digamos que fueron unos 11 o 12. Entonces sabemos que cada cierto tiempo, llámale 10, llámale 15, llámale 12, pues vienen estas crisis, y si se hubiese ahorrado en tiempos de auge, pues el golpe no sería tan fuerte en tiempos de crisis. Y esto aplica para todos, gobierno central, bancos, cooperativas de ahorro y crédito, toda institución financiera, toda empresa comercial, toda empresa industrial, hasta incluso en nuestra economía personal y familiar. Según lo que yo creería a nivel financiero, a nivel de balanza de pagos, a nivel de cadena de pagos, creo que hemos pasado lo peor. No creería yo que tengamos algún banco con problemas este año, problemas de quiebra o algo por el estilo, no lo creo.
Yo veo una banca sólida, veo una banca fuerte y responsable sobre todo, que está sacrificando ganancias por salvaguardar los intereses de los depositantes. Y creo que también a nivel económico, también creo que ya hemos pasado lo peor, pues venimos de un petróleo negativo. Sin embargo, ya esto ya está mejorando. Las remesas, lastimosamente solo había información hasta marzo, igual les anticipo, en el banco donde yo laboro, pues una de nuestras líneas de negocio fuertes son las remesas. Les puedo anticipar que el comportamiento de las remesas en donde trabajo es exactamente igual al de todo el país por el volumen, ¿verdad? Y les puedo anticipar que en abril la tendencia es decreciente nuevamente, incluso peor que marzo, ¿verdad? Pero en mayo y junio pues existe una recuperación, existe una recuperación y una tendencia al alza de las remesas recibidas, que sabemos que es, como lo mostré en la balanza de pagos, pues la mayor fuente de sostenibilidad de la dolarización. Entonces eso es bueno, eso me hace pensar en que estamos apuntando al menos a una ligera recuperación paulatina, evidentemente. No creo que durante lo que queda del año se alcance a compensar lo que ya se perdió durante los meses críticos, pero sí creo que ya lo peor ya pasó, ¿no? Ahorita viene a mejor. Y por último, pues, hablando de la diversificación, hablando de las fortalezas, hablando de que la cartera de crédito también teníamos de crecimiento hasta mayo, no tenemos las cifras hasta junio porque no las ha publicado la Superintendencia de Bancos, pero también, como estoy en el sector, pues creería yo que para junio se reactivó nuevamente la colocación en la mayoría de bancos y probablemente la tendencia sea a comenzar a dar más crédito o a comenzar a otorgar nuevamente créditos a partir de junio y aquí en más, y por ende, como una cuestión lógica de diversificación y de prevención contra el riesgo, pues la mayoría de bancos van a otorgar sus recursos a los sectores ganadores. Entonces, lo único que por lo que quiero terminar mi speech es que todos podemos ser los sectores ganadores si, aunque suene trillado, pues podemos sacarle provecho hasta la peor crisis, pues la mayoría de los negocios y de las industrias más exitosas del mundo han nacido a partir de una crisis. Muchas gracias, Félix, por la apertura. Bien, Richard. Quisiera hacer ciertas apreciaciones un poco, eh, llevándole el contexto que tú estás mencionando con la última diapositiva. Piensas tú, como tú dices, hemos pasado lo peor. O sea, ¿significa esto para las personas que estamos en el Ecuador, que conocemos la parte del sistema financiero? eh, ¿Tú crees que el sistema financiero pudo maniobrar todo este tiempo para cubrirse si es que sucede, si llegase a suceder una segunda ola de contagio, de Sí, tal forma que lleve correcto. otra vez un confinamiento? Correcto, pienso que lo peor, o al menos le llamo lo peor en esta lámina de conclusiones, por lo imprevisto que fue. O sea, por lo de manera tan imprevista que fue el shock, los 3 shocks, ¿verdad? Entonces, eso hizo que en marzo, único mes en donde la banca decreció en todo, decreció en efectivo, decreció en depósitos, decreció en cartera, decreció en todo, ¿no? A partir de ahí, la capacidad de reacción, la capacidad de maniobra de la banca, lo cual no tiene obviamente el gobierno, hizo que se revierta la hoja, se revierta la tortilla, como se dice, a partir del mes de abril y de mayo. Cualquier segunda ola pues ya nos coge prevenidos, a eso me refiero. Bien, hay una pregunta, dice, ¿a partir de qué trimestre estiman que iniciará la recuperación de la economía ecuatoriana? ¿Consideran que será en L o en W? ¿Qué nos puedes compartir, Richard, según tu rastreo en las cifras macroeconómicas y desde la perspectiva del sistema financiero? Yo incluso estuve viendo, o sea, recuerdan que hace un momento les compartí la anécdota o el mensaje de que estaba viendo una diapositiva, una presentación
de otra persona en la mañana, ¿verdad? Y creería, obviamente los especialistas lo sustentarán con proyecciones macroeconómicas, perdón, con proyecciones econométricas, pero yo creería que esto no sería ni en B, esto sería más o menos un visto, un Nike, decía la persona que estaba interviniendo en la mañana. Esto es un Nike, ¿no? Es un visto, ¿verdad? Es una B, pero muy lenta. Esto siquiera un año hasta volver a niveles, al menos los que llevamos. Y una pregunta dice, si se generaliza la semaforización en verde, ¿creen que es posible una recuperación en B? ¿Qué te parece, No, Richard, eso? ¿No? para mí no. Para mí no. Ok. Yo creo que la semaforización, cambiarla o regresarla o lo que sea, lo que va a ayudar, o al menos a lo que va a contribuir, es que las personas comiencen a ser más productivas, pero también va a hacer que vuelvan ¿cuál es la palabra? A colapsar los sistemas de salud, ¿verdad? Porque las personas se van a comenzar a sentir mal, sabemos que los sistemas de transporte no son eficientes, ¿verdad? Entonces va a haber acumulación de personas por todos lados y no creo que no creo que lo que ayude sea mejor a lo que empeore. Entonces no creo que eso sea una ayuda significativa al menos. Tal vez ayude en algo, Ok. pero no creo que de manera significativa como para crecer en B. A ver, yo quisiera también dar un contexto sobre estas dos preguntas. En mi opinión particular y según lo que las cifras a mí me devuelven y según mi lectura, en base a las estimaciones que nosotros hacemos. Eh, Concuerdo en lo que tú dices, Richard. Me parece que la recuperación económica va a ser tipo Nike, ¿la verdad? Un, Como un visto. No veo una recuperación en B y quiero dar un poco en contexto de esto porque, por ejemplo, en Ecuador no tenemos directamente una política monetaria que permita hacer impresión de dinero. ¿Sí? La política monetaria para, de alguna forma, incentivar la demanda agregada viene vía gasto público y el gasto público por el lado de la inversión se ha contraído. Y esto básicamente se ve reflejado en las cuentas nacionales. En las cuentas nacionales tú ves, por ejemplo, la formación bruta de capital fijo. De Correcto. hecho, la formación bruta de capital fijo en la parte de lo que es maquinaria y equipos, y si tú analizas, por ejemplo, las cifras de importaciones de bienes de capital, es sumamente fácil rastrear que ya la economía ya venía en recesión del 2019, Sí, desde marzo del correcto. 2019 inclusive. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero decir? Que el país no tiene directamente una política que incida de forma significativa como para que levante la economía, para que se recupere en B, y podría suceder que se recupere en L, tipo visto. Lo segundo, el margen de maniobra para incidir en la demanda agregada a través de gasto público es muy estrecho. O sea, hay muy poco margen de maniobra debido a que las finanzas públicas ya están comprometidas. De hecho, estamos esperando, según lo que dice el Ministerio de Finanzas, de que los tenedores de bonos se pongan de acuerdo. De hecho, les invito también el día de mañana, vamos a tener un diálogo en edición económica para tratar el tema de la deuda externa, si es suficiente o no el reperfilamiento. Según las cifras, las finanzas públicas están prácticamente comprometidas. Si se toma en consideración de que puede ser que acepten los tenedores, eso no significa al final que vamos a tener, primero, no, eso no significa que vamos a tener crédito fresco y directo en el volumen que necesitamos para levantarnos en B. Número uno. Número dos, no significa que, dado que vamos a aplazar ciertos pagos, los pagos de intereses los vamos a pagar después, etcétera, no significa que el gobierno no necesita fuentes de financiamiento. El Correcto. gobierno necesita fuentes de financiamiento para cumplir con todas sus obligaciones. Correcto. Tampoco significa que el déficit se vaya a cerrar. Puede ser que baje un poco el tema del déficit fiscal. Yo sinceramente estimo aproximadamente entre unos 12.000 y 15.000 millones de dólares de déficit para este año, pero no significa de que, dado que los tenedores acepten las condiciones, vamos a tener más dinero, porque una cosa es Correcto. dejar de pagar
y otra cosa es producir para que haya dinero y ese dinero pueda ser utilizado. Correcto. Vamos viendo, por ejemplo, exactamente, vamos viendo, por ejemplo, la recaudación fiscal. Por ahí se deterioró cerca del 50% en marzo-abril y por ahí está recuperándose, pero no hay no hay factores asociados a factores que expliquen que la economía se vaya a revertir. Ni como dice el Fondo Monetario Internacional, y sinceramente tampoco estoy de acuerdo con las previsiones que hace el Banco Central a la fecha, porque si ya tenemos un decrecimiento proyectado a través del NAUCAS de nosotros como empresa de 8%, puede ser un poquito más, va a ser muy complicado que junio y julio la economía revierta de una manera tan significativa como para recuperarnos en B, incluso si hay semaforización en verde. Eso quería comentarles, compañeros. No, sí, estoy casi seguro que va a haber recuperación, pero evidentemente va a ser muy lenta. Va a ser muy lenta. También va a depender mucho de las medidas que se tomen una vez que se mejore la reactivación, porque sabemos que muchas provincias están trabajando prácticamente de manera normal, pero o sea, se necesita incentivos para poder producir de la manera que se está produciendo y generar los excedentes. En lo personal, muy personal, no creo que incrementos tributarios sean la solución. No creo que eso estimule al consumo, no creo, porque no hay dinero. O sea, las personas no tienen dinero para consumir y incrementar el IVA no va a hacer que consuman más, no va a generar más recaudación, un punto o 2 puntos más de impuestos. Bien, Richard, te agradezco infinitamente por haber aceptado esta invitación para dialogar y compartirnos las perspectivas del sistema financiero, las estrategias, el conocimiento. Nos das insumos, instrumentos importantes porque me parece que un administrador de riesgos tiene que ser un profesional que además de conocer el desempeño del sistema financiero, tiene que conocer también incluso temas macroeconómicos, tiene que conocer incluso temas políticos, temas de tasas de interés, tiene que conocer lo que sucede, los principales acontecimientos a nivel mundial, y nos dejas bastante claro que el rol de un administrador de riesgos en el sistema financiero es importantísimo porque nos permite hacer una previsión, nos permite hacer un diagnóstico y nos permite, a través de proyecciones y herramientas econométricas y de ciencia de datos, de alguna forma anticiparnos y poder planificar para lo que se viene. Entonces, muchas gracias, Richard, por la participación. Espero que nos aceptes otra invitación en un futuro. Muchas gracias a las personas que nos están contactando el día de hoy y nos vemos el día de mañana en Diálogo de Medición Económica con Juan Pablo Jaramillo, él es economista, y vamos a conversar sobre la deuda externa. ¿Es suficiente el reperfilamiento? Los dejo para el día de mañana. Gracias, Richard. Gracias a las personas que se contactaron. Muchas gracias, Félix. Que tengan una buena noche todos. Gracias, buenas noches. Cuídense mucho.